por favor, cómprame y hazme tu esposa, susurró la mujer, con una voz delgada como el polvo en el viento. Estaba atada a un poste como una criatura salvaje, las muñecas ensangrentadas por el hierro, los ojos despojados de todo salvo la voluntad de sobrevivir. Abel Harkin cabalgó hacia Red Crossing despacio y firme, la espalda recta, la mirada ensombrecida por el ala de un sombrero curtido por el sol. El pueblo era igual que cualquier otro pedazo de miseria en el territorio. Carretas que traqueteaban, hombres maldiciendo sobre cartas, un perro ladrando hasta quedarse ronco. Abel avanzaba entre ellos como un hombre que pasaba entre fantasmas, indiferente, intocable. Tenía 37 años, alto y de hombros anchos, su cuerpo moldeado por años de trabajo en el rancho. Su cabello castaño ceniza se rizaba sobre el cuello, y las arrugas marcaban su rostro curtido como viejas cicatrices en el cuero. Sus ojos, profundos, atentos, cargaban el silencio de un hombre que había vivido demasiado tiempo con la pena. Un matrimonio roto le había enseñado la distancia. Un hermano enterrado tras una disputa por tierras le había enseñado el silencio. Desde entonces, Abel había vagado de pueblo en pueblo hasta reunir suficiente dinero para comprar un pedazo de tierra lejos de cualquiera que recordara su nombre. Ese lugar, Dry Creek Ranch, era lo único en lo que confiaba. Había venido a Red Crossing por harina, café, una lima nueva para los postes de la cerca, tal vez una botella de whisky para adormecer los pensamientos que se agitaban cuando las noches se volvían demasiado quietas. Pensaba irse antes del atardecer. Siempre lo hacía. Entonces lo oyó. Un sonido detrás del salón, risas toscas, de esas que tienen dientes. Algo cruel se entrelazaba en ellas. Abel se detuvo, la mandíbula tensa. Los problemas eran comunes en pueblos como aquel. Aún así, el tono de esas voces le recorrió la columna. Se dijo a sí mismo que se alejara. Ya había aprendido esa lección. Pero algunos impulsos no mueren fácilmente. Detrás del salón, bajo la larga sombra del edificio, se reunía un pequeño grupo de hombres borrachos, semicirculando algo que consideraban entretenimiento. El olor a licor y calor era espeso. Abel pasó entre ellos, sereno pero alerta. Entonces la vio. Una mujer apache, joven y agotada por la lucha, encadenada a un poste. Sus muñecas estaban en carne viva por los grilletes de hierro. Un vestido de piel de venado rasgado se aferraba irregularmente a su cuerpo. Roto en el escote, cortado alto en un muslo. Moretones manchaban sus brazos. Su trenza oscura estaba enredada con pedazos de plumas rotas. Descalza, los pies presionados contra la tierra, el suelo marcado por su intento de mantenerse en pie. Su nombre era Anita, aunque Abel aún no lo sabía. Tendría unos 24 años, la fuerza todavía visible incluso bajo el cansancio. Sus ojos, negros, agudos, vivos, buscaban entre la multitud no piedad, sino una oportunidad. Un hombre le levantó la barbilla con la punta de su bota. «Bonita, ¿eh?», se burló. «El sheriff dijo que no vale ni un centavo, así que la venderemos antes de que se muera». Los otros rieron. Uno extendió la mano hacia ella, pero ella se apartó bruscamente, las cadenas repicando. La mandíbula de Abel se endureció. No había venido a salvar a nadie. Había construido su vida evitando hacerlo. Involucrarse siempre costaba demasiado. Entonces los ojos de Nita encontraron los suyos. Había miedo allí, y algo más, esperanza, salvaje y temblorosa. Sus labios se separaron. Las palabras apenas fueron un murmullo. «Por favor, cómprame. Hazme tu esposa». La súplica lo golpeó como una bala, aguda, inevitable. No estaba coqueteando, estaba sobreviviendo. En ese pueblo, esposa, era la única palabra que podía mantener a hombres así lejos de destrozarla. El corazón de Abel golpeó una vez, con fuerza. No quería otra alma atada a la suya. Pero la mirada en sus ojos, la de alguien sin más opciones, lo retuvo. Dio un paso adelante. «¿Cuál es el precio?». Su voz salió baja,
pareja. El hombre que se había burlado de ella se giró, sorprendido de que el ranchero callado hablara. ¿La quieres?, dijo con tono arrastrado. Es barata. No durará mucho. Abel no respondió. Solo esperó. El hombre dijo una cifra. Abel sacó las monedas de su abrigo y se las entregó sin decir palabra. Las risas se apagaron. Esperaban un espectáculo, no silencio. Abel pasó junto a ellos, sacó su cuchillo y cortó la correa de cuero que sujetaba las cadenas. El hierro cedió. Las piernas de Nita se doblaron y cayó hacia adelante, directamente en sus brazos. La sostuvo con firmeza, sujeta de los brazos magullados. Su respiración era superficial, su cuerpo temblaba. Por un instante, se aferró a su camisa como si temiera que él desapareciera. ¿Puedes caminar?, preguntó en voz baja. Lo intentaré, susurró ella. La subió a Buckshot, su caballo alazán oscuro, cuidando sus costillas. Ella gimió cuando la silla rozó sus moretones. Abel la acomodó hasta que pudo respirar mejor. Luego montó detrás. Su brazo rodeó su cintura para mantenerla firme. Su cabeza descansó débilmente sobre su hombro, el cabello rozándole la mandíbula. Podía sentir el temblor de su cuerpo y el ritmo desigual de su respiración. Hizo chasquear las riendas. El caballo avanzó. Nadie en la multitud lo siguió. El trato estaba hecho. El espectáculo había terminado. Mientras el ruido de Red Crossing se desvanecía detrás de ellos, Nita exhaló un largo suspiro tembloroso. Abel mantuvo los ojos en el camino vacío al frente, con el sol hundiéndose bajo sobre las llanuras. No sabía por qué había intervenido, no realmente. Pero había una cosa de la que estaba seguro. No podía haberse marchado, no esta vez, no de ella. Y mientras el polvo se elevaba detrás, el camino se extendía hacia el horizonte silencioso. Dos desconocidos, unidos ahora por una decisión que ninguno podría deshacer. El caballo avanzaba con un ritmo constante, levantando polvo bajo sus cascos mientras la luz del desierto se suavizaba en el ámbar tranquilo del atardecer. Abel Harkin mantenía un brazo firme alrededor de la cintura de Nita, sosteniéndola erguida contra él. Su respiración se había calmado, ya no frenética por el miedo, aunque el peso del cansancio aún temblaba en su cuerpo. No había planeado esto. No había planeado a nadie. Dry Creek Ranch estaba construido para un hombre solitario. Una silla, una cama, un plato en un estante de madera. Había escogido tierras lo bastante alejadas del mundo como para que nadie se molestara en llamar a su puerta. Le gustaba así, y sin embargo, ahí estaba ella, apoyada débilmente contra él, una mujer maltratada pero no quebrada, cargando más moretones que pertenencias. Mientras Buckshot subía la larga pendiente hacia campo abierto, Abel comprendió lo que los oyentes de su historia se preguntarían. ¿Por qué ayudarla, después de años evitando a todo el mundo? La respuesta llegó en silencio. Conocía la mirada de alguien que lo había perdido todo, porque una vez, él también la había llevado. Nita se movió. Sus dedos rozaron su brazo buscando equilibrio, el agarre débil, desesperado. «Necesitas descansar», dijo Abel, con voz baja pero firme. «Puedo mantenerme despierta», murmuró ella. «No tienes que hacerlo. Solo recuéstate». Él ajustó su brazo, dándole mejor apoyo. Ella dudó, sin saber si confiar en él. Luego exhaló lentamente y dejó que su peso descansara contra su cuerpo, su cabeza recostada en su hombro. Su cabello rozó la parte delantera de su abrigo, con un leve olor a humo y polvo. Podía sentir cómo ella aún temblaba, cada respiración suave contra su pecho. La pregunta flotaba en sus pensamientos como el calor del desierto. ¿De quién huía ella? No había dicho nada sobre su esposo o su tribu, y Abel no había preguntado. Algunas cosas no podían forzarse. El silencio entre ellos no se sentía vacío. Se sentía compartido. Cuando el sol bajó más, Abel guió a Buckshot fuera del sendero hacia un arroyo poco profundo,
bajo un risco sombreado. Desmontó y luego ayudó a Nita a bajar. Sus piernas cedieron casi de inmediato, y él la sostuvo por los codos. «Siéntate», dijo, señalando una roca plana junto al agua. Ella obedeció, bajando con cuidado, quitándose el polvo de las rodillas con una mano temblorosa. Abel ató las riendas y regresó con su cantimplora. «Aquí», dijo, desenroscando la tapa. Ella intentó tomarla, pero le temblaban demasiado las manos. Abel la levantó hasta sus labios. Bebió despacio, el agua escurriéndosele por la barbilla. Sin pensarlo, él la limpió con la manga de su abrigo. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, indescifrables. «No preguntaste», dijo en voz baja. «¿Preguntar qué? ¿Quién soy? ¿Por qué me encadenaron?» Él tapó la cantimplora. «Me lo dirás si quieres». Durante un largo momento, ella no dijo nada. Luego su voz llegó, suave, baja, firme. «Mi gente se ha ido. Mi esposo murió en primavera. Me marché porque no quedaba nada para mí. Intentaba llegar a la frontera para encontrar trabajo». Tragó con dificultad. «Los soldados me encontraron primero. Pensaron que era una exploradora. Me acusaron de robar de una carreta. Cuando lo negué, me golpearon y me arrastraron a ese pueblo». Abel escuchó en silencio, cada palabra cayendo con peso. «No soy una ladrona», dijo al fin, «y no quería morir encadenada así». «No vas a morir», respondió él con firmeza. Su mirada se demoró en él, buscando engaño. Al no encontrarlo, sus hombros se relajaron apenas un poco. Cuando el crepúsculo se volvió más profundo, Abel la ayudó a ponerse de pie de nuevo. Tropezó, aferrándose a su brazo para mantener el equilibrio. Y esta vez, su mano se quedó allí, no solo por fuerza, sino por consuelo. Su vestido rasgado se deslizó un poco en el escote, revelando la curva de su clavícula manchada de tierra y moretones. Ella notó su mirada, pero no se apartó. Estaba demasiado cansada, demasiado libre ya de vergüenza. La subió de nuevo a Buckshot. Su frente descansó contra su hombro mientras cabalgaban a través del aire fresco. La cercanía ya no se sentía forzada. Su respiración se sincronizó con el ritmo del caballo hasta que se quedó dormida. Las primeras estrellas rompieron el cielo oscurecido. El aroma de la salvia se extendía por las colinas. Los pensamientos de Abel se volvieron hacia adentro. ¿Qué quería de ella? Deber, deseo. ¿Algo completamente distinto? La verdad era más simple. No quería poseerla. No quería cambiar su seguridad por gratitud. Solo quería que viviera. Y por razones que no podía explicar, su voz había despertado algo en él, enterrado hacía mucho. La parte que recordaba lo que significaba sentir. Cuando la cresta se abrió y el valle se extendió, la débil linterna del rancho Dry Creek parpadeó abajo. «¿Este es tu hogar?», susurró ella despertando. «Sí», dijo Abel. «Es tranquilo. Nadie llega tan lejos». Ella exhaló, suave y segura. «Entonces quizá pueda volver a respirar». Abel apretó su abrazo, las palabras atrapándosele en el pecho. Por primera vez en años, ese peso que cargaba, el viejo dolor, se aligeró. La noche se extendía amplia y serena a su alrededor, mientras descendían la pendiente. Dos almas rotas cruzando el último tramo de tierra, hacia una pequeña cabaña y un futuro que ninguno había previsto. La linterna del porche titilaba en el viento. Nita, medio dormida, se recostó más sobre él. Su mano aferró su brazo incluso en sueños, como si su cuerpo aún temiera caer. «Ya llegamos», dijo en voz baja. Sus ojos se abrieron lentamente. Parpadeó ante la luz, aturdida, luego intentó ponerse de pie. Sus rodillas fallaron y Abel volvió a atraparla. «Lo siento», susurró ella. «No tienes nada que lamentar», dijo él. «Has pasado por el infierno». Y sin decir más, Abel la levantó en sus brazos
y la llevó por los escalones. Con cuidado, con calma. No fue el acto de un salvador, ni de un hombre buscando cercanía. Fue algo más simple, más silencioso, necesario. Aún así, la atracción entre ellos era innegable, y el fuego de esa verdad los siguió a través de la puerta de la cabaña, hacia la larga y silenciosa oscuridad que los esperaba. La respiración de Nita se detuvo cuando Abel Harkin la levantó, y cuando la depositó justo dentro de la puerta, sus dedos se quedaron un instante más sobre su camisa de lo necesario. La pequeña habitación brillaba con el calor del fuego matutino que él había dejado encendido antes de su viaje al pueblo. El lugar era sencillo: una cama, una silla, una mesa angosta y estantes llenos de herramientas, frascos de hierbas y camisas dobladas. No estaba hecho para recibir compañía, sino para un hombre que había pasado años eligiendo el silencio por encima del consuelo. Pero esa noche tendría que albergar dos vidas en lugar de una. Nita miró alrededor lentamente, sus ojos oscuros explorando los rincones de la habitación, como alguien que aprende lo que se siente estar a salvo. Abel notó esa vacilación, la que pregunta: ¿puedo confiar en esto? Ella ya no tenía fuerzas para el orgullo, y él le había mostrado más misericordia en una hora de la que la mayoría de los hombres mostraban en toda una vida. Él señaló la cama. «Siéntate, buscaré agua». Ella dudó. «Esa es tu cama». «Es el único lugar donde puedes descansar bien», dijo. «Yo haré un sitio junto al fuego». Sus ojos bajaron, con una chispa de preocupación, el miedo a lo que él pudiera esperar a cambio. Abel lo comprendió de inmediato. Dio un paso más cerca, su voz firme y tranquila. «Nita, estás a salvo aquí. No quiero nada de ti». El alivio se extendió por ella, visible cuando sus hombros cayeron y se sentó de inmediato, temblando. Algo se torció dentro de él. No deseo, sino una ira silenciosa hacia los hombres que la habían hecho creer que cada mano tendida ofrecía bondad solo para quitársela después. Llenó un cuenco con agua tibia y regresó con un paño. Ella lo observó acercarse, insegura. «Estás herida», dijo él. «Déjame limpiar los cortes». Ella asintió ligeramente. Abel se agachó junto a la cama y comenzó por la herida del muslo, con cuidado de no presionar demasiado. Su piel estaba tibia bajo la suciedad. Ella inhaló bruscamente, pero no se apartó. «Puedes decirme que pare», murmuró él. «Te lo diré si es necesario», respondió ella en voz baja. Su voz tenía una firmeza que antes no existía. El silencio de la habitación la estaba sanando poco a poco. Luego limpió los moretones de sus brazos, quitando capas de polvo. El vestido rasgado se deslizó por su hombro, mostrando más de su pecho. Ella lo notó mirarla, pero él no la observaba como los otros hombres. Solo se aseguraba de que no estuviera más lastimada. Cuando terminó, ella exhaló un largo suspiro tembloroso. La primera señal de alivio real que él había visto en ella. «Gracias», susurró. «No tienes que agradecerme». «Sí debo», dijo ella, negando con la cabeza. «Los hombres no suelen ayudar sin esperar algo». Abel no respondió de inmediato. Se volvió hacia la estufa sirviendo sopa de una pequeña olla. La verdad era sencilla. No había querido nada cuando intervino. Pero ahora, algo nuevo comenzaba a formarse. Algo que no se atrevía a nombrar. Le tendió la taza. Ella bebió despacio, con ambas manos abrazando el calor. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó en voz baja. «Pudiste haberte marchado». Él miró el fuego antes de responder. «Porque sé lo que es perderlo todo», dijo al fin. «Porque he visto a demasiada gente encadenada por la crueldad de los hombres. Y porque me lo pediste». Él absorbió sus palabras en silencio. Luego asintió ligeramente, aceptando su verdad sin discusión. Mientras el fuego crepitaba, Abel extendió una manta extra junto a la estufa. Dejó su sombrero a un lado y evitó mirar hacia la cama otra vez. No quería que ella se sintiera observada.
¿Dormirás en el suelo? Preguntó ella con suavidad. Esta noche sí. No tienes que hacerlo. Sí tengo, respondió simplemente. Algo se suavizó en su rostro. Respeto, tranquilo y sin palabras. Pasó un minuto antes de que susurrara. ¿Abel? Él giró ligeramente. Me siento segura aquí. Él asintió una vez. Bien. Ella se recostó, su cabello extendiéndose sobre la almohada, su respiración lenta y uniforme. El sueño la encontró rápido. Abel permaneció junto al fuego mirando las llamas, con pensamientos inquietos. ¿Cuánto tiempo había estado sola? ¿Seguirían cerca los soldados que la golpearon? ¿Qué había traído a su vida esa noche? ¿Y qué podría pasar si ella se quedaba? Afuera, la noche del desierto se volvió fría, pero dentro de la cabaña el calor se mantuvo constante. Nita no se sobresaltó ni lloró en sueños, su primer descanso verdadero en días. Abel la observó un momento, luego se tendió en el suelo, dejando que el peso del día se hundiera en sus huesos. 2 vidas, rotas de distintas maneras, se habían cruzado en una sola tarde. Cuando llegó el amanecer, la cabaña estaba envuelta en ese tipo de silencio que parece casi sagrado. El fuego se había reducido a brasas, y el frío temprano le rozaba el rostro. Abel despertó como siempre, antes del amanecer, con los músculos rígidos por años de costumbre. Se incorporó, se puso las botas y miró hacia la cama. Nita aún dormía, el cuerpo relajado, la respiración tranquila. La tensión que había guiado cada uno de sus movimientos había desaparecido. Su vestido se había deslizado un poco durante la noche, revelando la clavícula y la línea suave de su pecho, pero dormía sin miedo. No se trataba de lo que él veía, sino de lo que significaba. Ella confiaba lo suficiente en él como para descansar. Abel se levantó, salió afuera y sacó agua del barril. El aire era frío y cortante. Los pájaros cantaban en algún lugar entre los arbustos de salvia, y la tierra se extendía amplia bajo un cielo que apenas comenzaba a aclarar. Aquel lugar siempre había estado vacío. Ahora, contenía el sonido de otro corazón latiendo dentro de él. Cuando regresó, Nita estaba despierta, sentada en la cama, la manta envuelta alrededor de sus hombros. Sus ojos lo seguían en silencio. ¿Dormiste?, dijo Abel. Sí, respondió ella, con la voz más firme. No dormía así desde hacía mucho tiempo. Lo necesitabas. Ella lo observó atentamente. ¿Qué harás conmigo ahora? Él se detuvo, dejando sobre la mesa la taza de hojalata que acababa de llenar. ¿Qué quieres que haga contigo? Ella vaciló, su mirada derivando hacia la ventana antes de hablar de nuevo. Insegura pero honesta, la pregunta suspendida entre ellos como la neblina matinal sobre la tierra seca. No quiero volver a Red Crossing, dijo Nita en voz baja, ni acercarme a los soldados. No lo harás, respondió Abel Harkin, su voz cargando el peso de una promesa. Ella respiró lentamente, como si esa sola seguridad liberara algo profundo en su pecho. Entonces, ¿qué quieres que sea aquí?, preguntó. ¿Una trabajadora? ¿Una esposa? ¿Otra cosa? Él percibió el miedo escondido tras su pregunta, el miedo a pertenecer otra vez a alguien, el miedo a pasar de una forma de cautiverio a otra. Abel arrastró una silla y se sentó frente a ella. Compré tu libertad, dijo con calma. No a ti. Estás aquí porque necesitabas un lugar seguro. Te quedarás el tiempo que necesites. Si decides irte, te vas. Si decides quedarte, lo resolveremos juntos. Nita lo estudió, el alivio en sus ojos apareciendo despacio y con duda, como un pájaro aprendiendo de nuevo a volar. Bajó la mirada. Hace mucho que nadie me habla así. Abel no sabía qué hacer con palabras como esas. No estaba hecho para la ternura, así que se volvió hacia la estufa. ¿Tienes hambre? Ella asintió. Él vertió el resto de la sopa en una taza de hojalata,
la calentó y se la entregó. Ella bebió en silencio, observándolo más de lo que escuchaba, atenta al modo cuidadoso y firme en que él se movía. Cómo cada acción parecía medida y segura, como un hombre que se había enseñado a sí mismo a no desperdiciar movimiento ni palabras. Cuando terminó, apartó la manta e intentó ponerse de pie. Sus piernas temblaron bajo su peso. Abel dio un paso hacia adelante, pero ella alzó una mano. «Puedo hacerlo», dijo. Él se detuvo donde estaba, dándole espacio. Ella se incorporó lentamente, sosteniéndose del borde de la cama hasta estabilizarse, y luego dio unos pasos lentos hacia la puerta. «Debería ayudar», dijo de pronto. «¿Con qué?» «Con lo que sea. Trabajo. Quehaceres. No puedo solo sentarme a verte». Él negó con la cabeza. «Apenas puedes caminar». «Me haré más fuerte». Había acero bajo su agotamiento. Incluso rota, su alma se negaba a quedarse quieta. Abel respetaba eso. Tal vez los oyentes de esta historia se preguntarían por qué ella decidió quedarse en el rancho de un desconocido. La verdad empezaba a formarse. No buscaba protección, buscaba propósito. «Puedes barrer», dijo. «Si tus piernas fallan, detente». Ella asintió. Él le entregó una escoba. Nita se movió con cuidado por la cabaña, barriendo el polvo hacia la puerta con movimientos pequeños y constantes. Cada gesto parecía costarle, pero no se quejaba. Abel salió a cortar leña, mirando de vez en cuando por la ventana para asegurarse de que no hubiera caído. Al mediodía, su rostro estaba enrojecido y el sudor brillaba sobre su clavícula. El escote rasgado de su vestido se había deslizado más abajo al inclinarse, revelando una suave línea de piel, aunque ella no lo notó. Y Abel no la miró. Solo sintió una silenciosa necesidad de protegerla, la que nace al ver cuánto ya le ha quitado el mundo a una persona. «Ya es suficiente», dijo él, entrando de nuevo en la cabaña. «Puedo hacer más después». «Vas a descansar», respondió con firmeza. Ella se sentó de nuevo en la cama, recuperando el aliento, y él le pasó una taza de agua fresca. Nita bebió la mitad antes de mirarlo, los ojos más oscuros, más serios. «Abel, ¿y si los soldados vienen a buscarme?» Él ya sabía que esa pregunta llegaría. «No te encontrarán aquí», dijo simplemente. «Este rancho está entre las colinas, lejos de todos los caminos principales. Nadie llega tan lejos a menos que tenga un motivo. ¿Y si lo tienen?» Su mirada se fijó en la de ella. «Entonces tendrán que responderme a mí». Nita lo observó largo rato, leyendo su rostro. Luego exhaló. El miedo que la había acompañado desde Red Crossing pareció aflojar su agarre. Extendió la mano, rozando con los dedos la de él, vacilante, pero deliberado. Abel no se apartó. El toque duró solo un segundo. Pero el aire entre ellos cambió. Algo callado, nuevo y frágil, empezó a echar raíces. Afuera, el sol de la tarde ardía bajo sobre las colinas. Adentro, el calor reemplazaba el silencio que antes llenaba la cabaña. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Para cuando Abel volvió a salir a terminar su trabajo, una verdad se había asentado entre ellos. Nita no planeaba irse, y Abel no planeaba dejarla ir. El sol descendía hacia el horizonte, bañando Dry Creek Ranch en un resplandor naranja suave. Abel apiló la leña cortada en hileras limpias y parejas, el tipo de orden que antes mantenía sus pensamientos en calma. Pero hoy, su concentración se deslizaba. Cada vez que se secaba el sudor de la frente, sus ojos se desviaban hacia la puerta de la cabaña, comprobando, sin proponérselo, que ella seguía allí. Dentro, Nita se había movido a la pequeña mesa junto a la ventana, doblando la manta que él le había dado, alisando la tela como si ese acto mismo la anclara a la realidad. Cuando él volvió a entrar, ella alzó la vista rápidamente, alerta por instinto tras meses de incertidumbre. «¿Terminaste?», preguntó. «Por ahora», respondió él. Ella lo observó colgar su abrigo junto a la puerta,
su mirada permaneciendo sobre él con preguntas que aún no decía. Quizá las mismas que cualquiera escuchando se haría. ¿Se arrepentía de haberla traído? ¿Era ella una carga? ¿La enviaría lejos cuando el silencio se volviera demasiado pesado? Abel removió la olla que hervía sobre la estufa. ¿Tienes hambre? Sí, dijo en voz baja. Pero puedo esperar si estás cansado. No vas a esperar, dijo él. Necesitas comer. Ella lo miró otra vez, midiendo la forma en que lo decía. No como una orden, sino con certeza. Actúas como si hubieras pasado la vida cuidando de otros, dijo. El comentario lo tomó por sorpresa. No era un juicio, era verdad. Tuve un hermano, dijo tras una pausa. 3 años menor. Necesitaba que lo cuidaran. ¿Qué le pasó? La mandíbula de Abel se tensó. La cuchara de madera se detuvo a mitad del movimiento. Por un momento pensó en evitar el tema, pero ella ya le había contado su historia. Se sentía mal callar la suya. Lo mataron, dijo en voz baja. Una disputa por tierras salió mal. Yo no estaba allí cuando ocurrió. La voz de Nita se suavizó. Lo siento. Él alzó ligeramente los hombros, pero el dolor en su tono decía más que sus palabras. Fue hace mucho. Pero todavía lo llevas contigo, dijo ella con dulzura. Él no respondió. En cambio, sirvió sopa en 2 tazas y le pasó una. Nita la sostuvo con ambas manos, el calor filtrándose en sus palmas. Bebió despacio, dejando que la tensión abandonara sus hombros. Sus ojos se desviaron hacia el suelo donde él había dormido. «¿Dormiste ahí anoche?», dijo. «En el suelo». «Puedo dormir en cualquier parte». Nita lo miró un momento más, algo no dicho asomando en su expresión. Gratitud, quizá, o el leve inicio de confianza. La luz del fuego iluminó su rostro y por primera vez desde que él la conoció, parecía en paz. «No deberías haberlo hecho», dijo en voz baja. «Pude haber dormido más cerca del fuego. Te dije que quería que estuvieras en la cama para que descansaras. Pero tú no descansaste», respondió suavemente. Abel Harkin se volvió por completo hacia ella. Ese no era el punto. Sus miradas se encontraron y algo sin palabras pasó entre ellos. Un destello de entendimiento, de fe. Nita pareció comprender que él no fingía, que su bondad no era una máscara ni un trato. Era real. Después de comer, Abel salió a revisar las cercas antes del anochecer. Nita lo siguió solo hasta el umbral, apoyándose en el marco de la puerta, aún demasiado débil para caminar lejos. Lo observó cruzar el pastizal, su paso firme y seguro, el movimiento tranquilo de un hombre que pertenecía a la tierra. Ella lo observó como alguien que decide si un lugar es lo bastante seguro como para llamarlo hogar. Cuando él regresó, ella seguía de pie allí. «No tienes que esperarme en la puerta», dijo él. «Solo quería ver que volvieras». Abel se detuvo justo dentro. Rara vez sonreía, pero algo en su expresión se suavizó. «No me voy a ninguna parte», dijo. Su respiración se entrecortó apenas, pero asintió. Cuando la luz se desvaneció por completo, Abel encendió una linterna y la colocó sobre la mesa. El resplandor se extendió por la cabaña, proyectando sombras cálidas sobre las paredes de madera. La trenza suelta de Nita brillaba donde caía sobre su hombro. «Puedo ayudarte con algo», dijo ella. «Dime qué hacer. Ya has hecho suficiente por hoy». «Necesito hacer más», insistió en voz baja. «Si no trabajo, pienso demasiado». Abel lo entendía mejor de lo que ella imaginaba. El trabajo había sido su medicina durante años. Le entregó un trozo rasgado de tela de su mochila. «¿Puedes remendar esto?». Ella asintió, agradecida por la tarea. Se sentó de nuevo y enhebró una aguja, las manos temblorosas al principio, pero firmes al concentrarse. Abel se sentó frente a ella, afilando un cuchillo, por primera vez desde que había llegado. El silencio entre ellos se sintió en paz, no vacío,
no temeroso. Compartido. Pasado un rato, ella habló sin levantar la vista. Abel, ¿quieres que me quede aquí? Él se detuvo, dejando el cuchillo sobre la mesa. No te traje aquí para echarte. Quédate el tiempo que necesites. No es eso lo que pregunto, dijo ella con suavidad. Él respiró despacio. Era la misma pregunta que cualquiera observando habría querido hacer también. ¿Realmente la quería allí o solo cumplía con un deber? No me molesta que estés aquí, dijo Abel con honestidad. Es bueno tener a alguien en la cabaña otra vez. Ella alzó la mirada. ¿Y tú? ¿No temes problemas por mi culpa? Ya he enfrentado problemas antes, dijo él. Si vienen más, los enfrentaremos. ¿Los enfrentaremos? Repitió ella en voz baja. Tú y yo, dijo Abel con firmeza. Su respiración vaciló. Miró hacia la tela, parpadeando una vez, como si esa sola palabra, nosotros, hubiera cambiado algo dentro de ella. Más tarde, cuando Abel se levantó para agregar otro tronco al fuego, Nita se puso de pie a su lado, inestable pero decidida. La luz del fuego acarició su rostro, la suave curva de su mejilla, la línea manchada de polvo en su cuello, el desgarrón abierto en su vestido. Abel se volvió cortésmente, pero ella lo notó. Me tratas como si aún me perteneciera a mí misma, dijo en voz baja. Te perteneces, respondió él. Sus ojos se encontraron y en ellos había gratitud profunda. Ella extendió la mano y tocó su antebrazo, apenas un toque leve, deliberado, un gesto no de necesidad, sino de elección. Abel no se movió. La cabaña se quedó inmóvil a su alrededor, cálida y viva bajo la luz del fuego. Por primera vez desde aquella tarde brutal en Red Crossing, ambos sintieron una frágil esperanza, como si el peso del mañana fuera algo que podrían cargar juntos. La noche cayó por completo sobre Dry Creek Ranch, pero adentro, el fuego y la linterna mantenían un resplandor constante. Nita terminó de coser la tela rasgada y la dejó a un lado, con una silenciosa satisfacción en los ojos. Abel limpió el último de sus cuchillos, y la pequeña habitación pareció habitada por primera vez en años. Ya no estaba vacía. Cuando la medianoche se acercaba, una nueva pregunta flotó en el aire. ¿Dónde dormiría ella esa noche? La noche anterior, la cama había sido suya porque apenas podía mantenerse en pie. Pero ahora, la elección tenía otro significado. Abel, dijo con suavidad, si quieres recuperar tu cama, puedo dormir junto al fuego. ¿No? Respondió sin dudar. Tú duerme en la cama. Ella vaciló. ¿Y tú? No puedes seguir durmiendo en el suelo. Puedo, replicó. No es nada nuevo. Pero no deberías, dijo ella, con el tono más firme ahora. Me diste seguridad. No quiero tomar más de lo que debería. Él se quedó pensando. Nunca había invitado a nadie a su espacio privado. Nunca había compartido su pequeño mundo, ni permitido que alguien se acercara lo suficiente como para cuestionar dónde dormía. Pero ella no lo pedía por derecho, sino por respeto. Y eso importaba. Tú quédate en la cama, dijo en voz baja. Al menos hasta que te recuperes. Ella lo miró durante un largo momento. ¿Y después de eso? Él abrió la boca. Luego se detuvo. Esa era la pregunta que flotaba sobre ambos, la que ni siquiera él podía responder. Lo decidiremos cuando llegue el momento, dijo. Nita aceptó eso. Se incorporó con cuidado, apoyándose en la mesa para mantenerse firme. Abel dio un paso adelante para ayudarla, pero ella levantó una mano, equilibrándose por sí misma. No era su fuerza lo que lo impresionaba, era su voluntad de recuperarla. Cruzó hacia la cama, la luz del fuego trazando la forma de su clavícula y el leve brillo de su piel bajo el escote rasgado. Abel se dio la vuelta, dándole privacidad. Gracias, dijo ella suavemente detrás de él, por darme un lugar donde respirar. Él asintió una vez. Descansa. Ella se acostó, ajustando la manta.
Abel avivó el fuego y extendió su saco de dormir junto a la pared, lo bastante cerca para vigilarla, pero lo bastante lejos para mantener el respeto. El ritmo constante de su respiración llenó la cabaña silenciosa. Pasaron unos minutos antes de que ella hablara de nuevo. Abel, ¿piensas mucho en tu hermano? Él exhaló despacio. Más de lo que digo. Sé cómo se siente eso, susurró ella. Él giró la cabeza hacia su sombra en la luz tenue. ¿Tu esposo? Nita asintió levemente. No era cruel. Murió de fiebre. El clan de la Mesa Roja quería que me volviera a casar, pero no pude. Dijeron que mi dolor me hacía débil, que los retrasaba. El pecho de Abel se tensó. No eras débil. Ella no respondió, pero su respiración volvió a calmarse, como alguien que por fin es creído. La noche se profundizó, pero dentro de la cabaña el calor se mantuvo, tranquilo y constante.